Emilio Cortavitarte, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Vamos a charlar un rato. Muy bien. Pones que hablemos de la protección de los menores en los entornos digitales. Está Ujú. bien el tema, pero ¿a qué te quieres referir? Porque los entornos digitales es algo muy, digamos, amplio. Pues a todo lo amplio. A todo lo empieza ya que no te va a Sí, dar en tiempo. general, a todo lo amplio, es decir, móviles, ordenadores, tablets, televisiones, eh, con conexión a internet, claro, todo ello. ¿Y por qué? Vamos, primero voy a intentar explicar por qué y evidentemente tiene que ver con algunas noticias recientes y con algunos debates también recientes, ¿no? Pero para antes voy a dar unos números que así que sé que no te gustan nada, pero por eso los doy al principio, pero que son bastante claros, ¿eh? Vamos. Eh, un, un diagnóstico de la situación con respecto a la adolescencia, ¿no? Sí. La edad de acceso al primer móvil en el Estado español está situada en menos de 11 años. No quiere decir que todos, pero quien accede lo hace antes de los 11 años, a los 10 años y 8 meses aproximadamente. Sí. De esos móviles, el 95% son móviles que tienen conexión a Internet. Es decir, por tanto, son lo que llamamos smartphones. No son móviles para llamar y recibir llamadas, que es supuestamente por lo que un niño o niña tiene un móvil, porque pasa muchas horas fuera de casa para saber cómo está, etcétera, ¿no? Sino que el 95% son de Internet. Vale. Un 90% de estos niños y niñas se conectan todos los días a Internet. Un 50% se conecta más de 5 horas a Internet los fines de semana. Entre, ¿Cuántas has dicho? más de 5 Más de 5 los fines de semana. los fines de semana. Y más de 5 entre semana, un 30%. Es decir, que es un enganche bastante importante, sea sobre todo a través del móvil, pero también en ocasiones a través de la tablet, que en principio se les compra para estudiar y tal, o a través del ordenador, que en principio se supone que es para jugar, que tiene una serie de juegos, etcétera, y que luego al final acaba utilizándose para otras cosas. A lo que vamos del entorno digital. De esos niños y niñas o chicos y chicas que tienen un smartphone o alguna cosa parecida, el 98% está registrado en alguna red social, Mm. la que sea. ¿Hasta, TikTok, hasta qué edad estamos hablando de niños? estamos hablando hasta 16, ¿vale? Vale. Adolescencia, que en algunos casos es más larga, pero suele marcarse ahí un poco por el debate que te diré que viene a continuación. Y el 83%, si en ese caso te decía el 98, es decir, 98 de cada 100, 83 de cada 100, está en 3 o más redes sociales. O sea, se ha dado de alta pues de TikTok, de WhatsApp, de Facebook, bueno, Facebook creo que es de viejunos para ellos, de Instagram, de tal, ¿eh? Es decir, que por tanto hay una interacción bastante activa con lo que son el entorno digital, ¿no? Bien, a partir de aquí, bueno, pues todo eso hasta ahora era de alguna manera lo moderno, lo que había que hacer, lo que tocaba en esa época, en principio supuestamente porque eso permitía a las familias tener un mayor control, en el sentido que fuera, porque había una necesidad, a lo mejor porque el padre y la madre trabajan hasta determinadas horas y por tanto es una manera de conectarse, etcétera, etcétera. Desde hace unos años,
Y yo diría que antes las familias que los educadores y educadoras empezaron a plantear, o se empezó a plantear en España, ya no te digo a nivel internacional, aunque también lo podemos hablar, empezaron a plantearse si eso era necesario y sobre todo si introducir estos elementos, fundamentalmente los móviles, en los centros era una cuestión necesaria, ¿no? Por bastantes razones, porque según estudios aumentaba la conflictividad, dispersaba al alumnado, dispersaba su atención, creaba discriminaciones por el tipo de móvil, es decir, seguramente que habéis escuchado o habéis visto en televisión algún de los padres que, digamos, padres y madres que están en contra, decir, pues yo, mi hijo o mi hija únicamente tiene un móvil para contestar llamadas y entonces es considerada por el resto como bueno, como una viejuna, como alguien que pasa en tu casa, no tienen pasta para comprarte un smartphone, si hay promociones, etcétera. Bueno, toda una serie de factores, ¿no? A partir de ahí, determinados centros en el Estado español empezaron a prohibir la entrada en el centro con los móviles, especialmente en la edad infantil, de 3 a 6 años, que alguien dirá, ¿de 3 a 6 años sí? Pues sí. Y en primaria entre los 6 y los 12 años, ¿no? Ahora mismo cada vez son más los centros escolares, incluso los departamentos de educación de las comunidades autónomas que tienen eso transferido, que han llegado más o menos a ese acuerdo de que en esas edades no se entra con el móvil a los centros, salvo algunas excepciones de adolescentes o de niños y niñas que tengan problemas, por ejemplo, problemas de salud muy importantes y que tengan que comunicar rápidamente o alguna cosa por el estilo, ¿no? Los comentarios al respecto, pues, son esos. Es decir, a partir de aquí ha disminuido totalmente los conflictos. O puedes leer una entrevista a una directora de un centro que te dice, para ellos o para ellas, atender al ruido de un WhatsApp o de un like tiene la misma importancia que salir para beber un poquito de agua o ir al lavabo por alguna cosa, ¿no? Es decir, ese tipo de distorsión, por un lado. Por otro lado, el bullying que hasta hace unos años tenía unos determinados contenidos, ahora tiene unos contenidos mucho más agigantados o agrandados por todo lo que se puede hacer a través de las redes, ¿no? Es decir, el insulto siempre es deleznable, pero evidentemente el insulto que se propaga a través de las redes pues es mucho más, lo sabemos las personas adultas, pues los adolescentes y las adolescentes de la misma manera. Bien, cada vez hay más escuelas e institutos que están en esta línea y cada vez, y bueno, y lo último para hablar de una cosa concreta es que el Ministerio de Educación, lo último respecto a esto, es que el Ministerio de Educación ha hecho una propuesta, dado que excepto Ceuta y Melilla no controla directamente ninguno de los otros territorios, de propuesta que le ha venido del Consejo Escolar del Estado por mayoría, no por mayoría, por unanimidad, que no se permitiera la entrada de móviles de los niños de los 3 a los 12 años y sí en el alumnado de secundaria de 12 a 16, pero apagados durante el horario lectivo, durante el comedor, durante los patios, y que en todo caso se utilizaran para cuestiones educativas y bueno, muy bien planteadas, ¿no? O muy bien argumentado
la necesidad de sacar ese móvil para hacer una conexión o una cosa por el estilo, cuando hay muchos otros elementos que nos permiten o que les permiten conectarse. Eso soluciona, desde el punto de vista que se entienda que eso es un problema, eso soluciona un espacio y un tiempo importante en la vida de esos adolescentes, pero luego nos queda la casa, ¿no? Y evidentemente las informaciones que tenemos sobre lo que pasa en los hogares no se prestan no existen estos números, estos análisis, este tipo de entrevistas, etcétera, ¿no? Y lo que normalmente vemos es que, bueno, lo que vemos todas y todos es que cuando un niño o un adolescente molesta, pues se le da un móvil para que se entretenga un rato, etcétera. Bueno, este tipo de cosas. Pero la utilización del entorno, lo que hemos llamado el entorno digital, no se queda únicamente aquí. Es decir, en el año pasado la Agencia Española de Protección de Datos hizo un llamamiento a los centros educativos, al Ministerio de Educación, etcétera, sobre otro tema también muy importante, ¿no? Y es que la utilización de otros elementos, las computadoras, ¿no? Tienen otro problema, ¿no? Y es que quien controla todos los elementos de los trabajos que hacen los alumnos y que van a una determinada nube, ¿no? Eso evidentemente es un problema muy grave, a pesar de que ha habido llamamientos muy claros al cumplir el Reglamento General de Protección de Datos. Bueno, en realidad eso en la mayoría de casos por comodidad no se está haciendo, y yo podría decir, es una opinión mía, pues que hay algunas compañías norteamericanas como Microsoft, por ejemplo, que sabe más de los niños y niñas del Estado español que el propio gobierno español, que tampoco debería saber mucho más, pero que bueno, tiene conocimiento a través del control de determinadas cosas, pues de cuáles son sus gustos, cuáles son sus interacciones, qué cosas consulta, por qué las consulta, en qué momento, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto es un serio peligro. Evidentemente existen programarios libres, pero se ve que eso de hacerlo mediante programarios libres ha quedado reducido a unos pocos centros, y el resto prefiere utilizar las grandes marcas como si fueran marcas limpias o neutras, ¿no? Al punto que la Agencia Española de Protección de Datos, y eso lo digo aquí porque supongo que mucha gente no lo sabe o quizás no lo quiere saber, ha desaconsejado la utilización de dispositivos digitales si el trabajo pedagógico que hay que hacer se puede conseguir por otros recursos que además no sean discriminatorios, ¿no? Explícame más eso. Sí, sí, es decir, si para hacer un determinado trabajo o para entender un determinado tema no tengo que recurrir, no es necesario que recurra a un dispositivo digital, pues no debería hacerlo, porque o tengo mi red muy bien protegida, o es posible que eso esté dando información que forma parte de la protección de datos y de la protección de intimidad de las personas. Entonces, si eso que quiero trabajar a nivel educativo lo puedo hacer con otros medios. Otros medios son Pues, lo de siempre, los clásicos. Bueno, los clásicos o los clásicos, sí, o los clásicos mejorados, ¿no? Es decir, no necesariamente los clásicos mejorados. Hay muchos elementos de investigación y de
y de trabajo sobre determinados temas que no necesariamente evidentemente la utilización de los entornos digitales lo que hace es facilitarnos muchas cosas, ¿no? Es decir, puedes hablar de un volcán y automáticamente pues tienes en la pizarra digital un volcán. Bueno, ahí no tendríamos un problema. El problema lo podríamos tener o se podría suscitar a partir de que se haga un determinado trabajo sobre eso que implica que el alumnado entra a hacer eso, pero además a hacer más cosas, ¿no? Porque ahí ya no hay posibilidad de control directo sobre todo el alumnado y lo que eso significa a nivel de lo que determinadas grandes corporaciones pueden saber o se pueden enterar de nuestros hijos, hijas, nietos, nietas, etcétera, ¿no? Mm. Bueno, diríamos que, por ejemplo, pues en las escuelas que están alrededor de Palo Alto y donde están los grandes de la investigación digital y demás, hace tiempo que han hecho que sus escuelas sean más antiguas, como tú decías antes. Y por ejemplo, Finlandia está caminando en ese sentido y algún otro país, estado en el mundo de los avanzados y de los desarrollados, ¿no? Al respecto y sobre el mismo tema y otras consecuencias que ahora estábamos hablando del tema educativo, pero no hay únicamente el tema educativo. El tema es que cuando un chico o una chica tiene acceso a Internet a través de su móvil, a través de su ordenador o de lo que sea, tiene muchas posibilidades de acceder a una información que mucha gente podemos considerar que no es adecuada para su edad, ¿no? Y eso se hace desde una supuesta libertad que tiene el mundo, el entorno digital, ¿no? Una supuesta libertad. Se habla mucho de la pornografía, pero yo creo que eso por es el ejemplo. caso extremo, ¿no? Pero bueno, no es tan extremo porque si tú no tienes, es decir, si no hay un PIN parental, una manera de controlar, pues eso da lugar a que se entre y se fisgonee, ¿no? sí. Y si a eso le sumas que hemos rebajado todos los temas de la educación sexual y afectiva y no sé qué en los procesos tanto en los procesos educativos como a veces en las familias, etcétera, pues eso crea problemas serios, ¿no? O la introducción de ideologías totalitarias en las mentes de los alumnos, bueno, de la adolescencia, o la introducción de ideas absolutamente disparatadas, bulos, fakes, etcétera, de estas youtubers y youtubers, hombres, mujeres tan famosos, ¿no? Que explican cosas que después provocan accidentes o crean problemas. Pero sobre todo más en la vertiente digamos, del pensamiento, ¿no? El PIN, Hay una... el PIN Sí, parental, perdona, ya que lo has nombrado sí, y lo hemos sí. oído tanto, ¿hasta dónde llega? ¿Qué consigue? ¿Qué impide? ¿Qué vigila? ¿Qué utilidad tiene para los padres? Bueno, Es quisieran que no me confundierais con la gente de extrema derecha que habla de PIN parental para controlar, digamos, qué se hace o se dice en las escuelas, ¿no? Pero No hace falta que lo digas, la gente no te va a confundir. Bueno, vale, pero vale. he No, dicho no, que hay diferencia. control parental. Lo digo al nivel de que, por ejemplo, la segunda o tercera noticia relacionada con el tema que estamos hablando, es que ahora mismo hay un anteproyecto de ley orgánica de protección de los menores en los entornos digitales, que una de las cosas que plantea es que las empresas tecnológicas que hacen pues móviles, ordenadores, tablets, televisiones y tal, automáticamente, no por petición y tal, automáticamente esos instrumentos tengan control. Control, le hemos dicho parental, pero control, puede ser control de gente mayor. Es decir, por defecto.
ya y de manera obligatoria, ¿no? Esa es una de las cosas que están en el anteproyecto, que es un anteproyecto que han realizado entre los Ministerios de Juventud e Infancia y el Ministerio de Transición Digital, Presidencia y no sé cuántas cosas más, ¿no? Eso está ahí, eso se presentará dentro de poco en el Congreso y no es un tema nuevo en el marco europeo, ¿no? ¿Qué permite? Pues permite que automáticamente, bueno, eso acompañado de otras cosas, permite que ese chico o esa chica tenga bastantes dificultades para entrar ahí, ¿no? Para entrar en eso que estamos hablando, ¿eh? Es decir, bien sea un chat fascista, bien sea una cuestión porno que no tiene por qué ver en ese momento, ¿no? Y con lo que, digamos, y con su formación. Entonces, ¿por qué? Porque por un lado está ese elemento de control y por otro lado lo que se pretende introducir es un etiquetado, obligar a quien produce esas cosas, a quien produce ese tipo de mensajes, y si no lo hace, evidentemente puede ser multado y con altas cantidades, a decir exactamente lo que está haciendo, ¿no? Es decir, esto es pornografía, esto es para mayores de 18 años, tal, o esto es son ideas tal, y etcétera, ¿no? Entonces, el planteamiento que se hace desde eso es tratar de que esa libertad que solamente, esa supuesta libertad que solamente les interesa en determinados momentos y para determinadas cosas, pues no se cuele por la vía fácil en la que se está colando en estos momentos, a la parte de penalizar a los creadores y difusores de todos este tipo de contenidos, ¿no? Adviertan más o menos lo entiendo. Es decir, la información de la que hablas, ese tipo de información que no debe de llegar a determinadas personas, debe de llevar una especie de, bueno, de preaviso, pero incrustado sin necesidad de que se lo salte, porque claro, yo veo a veces cosas que me aparecen en el ordenador que me dicen, no puedes entrar ahí porque eres un menor de 14 años. Pero yo digo que bueno, no, y que tengo 30, 50, 60 años. Vale, Y eso es una de las cosas. Sí, esa es una de las cosas que se están trabajando, que tú no puedas engañar a la máquina. Entonces, hay una manera, la del control es una manera que tú en el aparato que sea colocas ese control por el cual tu hijo o hija adolescente al cual le has comprado ese aparato no va a poder entrar directamente, es decir, se le niega. Es cosa del familiar el que le ponga determinada contraseña, digamos, o determinado PIN para que autentica, no, ese tipo de cosas no pasan. Efectivamente, esa es una parte. La otra parte, ahora mismo no hay ningún tipo de normativa que penalice eso si alguien se salta todo eso, la familia no se da cuenta, etcétera, y entonces resulta que en un canal tonto, juvenil, empieza a ofrecer una determinada imagen, pues entonces me gusta, sigo para adentro y entonces lo que veo ya es otra cosa, ¿no? Entonces eso, en principio, se pretende que esté penalizado, ¿no? Como la cuestión no funciona solamente así, ahora no estoy diciendo maravillas del gobierno, estoy explicando lo que ellos mismos y ellas mismas han explicado que pretendían hacer. Claro, lo que hay que hacer en paralelo es un plan de alfabetización digital. Es decir, muchas veces estas generaciones o las generaciones jóvenes se han encontrado ahí con un aparato, que es un aparato que los adultos utilizan de manera tal y que queda muy molongue, igual que queda fumar,
¿no? Que es, mira, ahora le llaman, ahora hace no sé qué, ahora mira una cosita aquí, hostia, pues qué guay, pues vamos a imitarlos, vamos a hacer, y entonces a partir de ahí, de una cosa se va a la otra. Igual que con todo el aspecto, o sea, en ese aprendizaje se supone que es aprender un poco a saber qué cosas son fakes y qué cosas no lo son, o qué cosas tienen pinta de fakes, la posibilidad de que existan agencias que puedan intervenir sobre ese tema y decir esto es un fake, ¿no? Agencias, digamos, también externas al gobierno, pero agencias neutrales que lo puedan hacer, y por tanto ya si sigues ahí, pues es porque has querido seguir, etcétera. Y todo el tema de mejorar, que ya era hora, y no solamente por esto, mejorar el tema de las enseñanzas de la educación afectivo-sexual en la etapa juvenil e infantil, ¿no? Que, bueno, pues se ha dejado bastante de la mano durante muchos años y que conlleva situaciones pues muy duras, ¿no? Hay un claro retroceso, por ejemplo, en los adolescentes jóvenes machos con respecto a la mujer, con respecto al feminismo y otra serie de cosas, ¿no? Y aquí es, bueno, no sé si tienes alguna pregunta sobre esto, No, pero que más o menos, claro, decirte que llevamos 26 minutos para que tú sepas de sí. los temas que te quedan, Sí, que no sí. tengo tiempo No, para. quería un poco acabar porque es probable que, digo, por explicar una cosa en concreto, ¿no? Es decir, en estos momentos en una plataforma hay una serie de origen británico que se llama Adolescencia, que está teniendo un gran éxito, que está teniendo cientos de miles de Seguidores, espectadores. sí, seguidores, espectadores, son además solamente 4 capítulos, sobre todo en Europa, pero también en otros lados, y que está teniendo un gran éxito y que está creando una controversia muy interesante al respecto, hasta el punto que, por ejemplo, en Gran Bretaña se han planteado que se pase en los centros, ¿no? Y no desvelaré ahora ni tal, y en todo caso, Pero si alguien no la ha dime visto, cómo se llama otra vez. Adolescencia. Adolescencia, y está en una plataforma, podemos Sí, decir que plataforma está también, es en Netflix. sí, en Netflix, sí. Esa gente lo En conoce. España está en Netflix. Sí, sí. Los que no No, no lo van a poder ver, ¿no? Claro. Porque, bueno, porque ahora no, mejor no, pero en otro momento. Bueno, en realidad explico así muy rápido, es un asesinato de un chico a una chica joven, entre 13 y 14 o 15 años, y cuando se entra en el tema es mucho más complejo que eso, y por eso os digo que vale la pena que lo veáis. Es decir, una de las influencias que este chico tenía era en lo que en el mundo anglosajón se conoce como la teoría incel, ¿no? Que significa la teoría del celibato involuntario, que es una teoría que ha lanzado pues un determinado youtuber y que otra gente le ha seguido, que también se conoce como la teoría del 80/20, que es que el 80% de las mujeres solo les interesa el 20% de los tíos, unos determinados tíos, un determinado modelo, y que por tanto ellos no ligan y no tienen relaciones y no son bien recibidos por las mujeres porque son desconsiderados por ellas, ¿no? Entonces, bueno, pues ese tema en una mente con 13 años, después de un tuit determinado, pues hace que ese chico decida pues tomarse la venganza por su mano. Entonces, pues bueno, su familia no tenía ni puñetera idea que ese chaval tenía ese planteamiento. El niño se encierra en la habitación y dice que está haciendo deberes, el no sé qué. En definitiva, esta película, que narra una cosa muy concreta, tiene bastante que ver con eso, pero las estadísticas que se están haciendo en España nos da lo mismo, es decir, nos da que la adolescencia actual es mucho más machista que hace 10 años y mucho más machista que hace 20,
y que determinadas ideas machistas, neofascistas, etcétera, están entrando porque son más divertidas, porque etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aparte del tema que tú has planteado antes, también de la pornografía, o aparte de otros temas de pseudocientíficos, etcétera, que entran de una manera muy fácil en unas mentes muy jóvenes, en muchos momentos sin la suficiente preparación, que se tiran, pues eso, como hemos dicho antes, del orden de 5 horas educándose a través de ahí. Es decir, bueno, esos mismos adolescentes, una buena parte de ellos, pueden tener un cierto rechazo hacia el sistema educativo y seguramente que en algunos casos tienen una parte de razón. Tampoco sus padres o se dan cuenta o son capaces de hacer ese proceso. Lo que tienen alrededor quizás tampoco educa en ese sentido y se buscan otros referentes. Y entonces, bueno, ese es ahora mismo uno de los más graves problemas que tenemos con la gente adolescente. Perdona, tenía el micro bajado. En ese sentido del que estás contando, la capacidad de los padres o los adultos que estén a su lado es poca, es nula, es decir, no se percatan. No. Yo sé que antes estábamos un poco más vigilados sobre determinadas cuestiones, ¿no? Cuando éramos. Ahora lo de la libertad, lo de Bueno, es que torear, vamos a ver, yo creo que en algunos casos justamente la familia que aparece en esta serie es una gente trabajadora que en principio tiene una hija que es súper maja y súper brillante y tiene este hijo, ¿no? Y en principio le han dado la misma educación y en plan buenismo, porque tampoco se trata ahora de que persigamos a los chavales, yo no estoy proponiendo eso, pues han creído que su hijo estaba ahí metido cuando llegaba de la escuela se metía en su habitación y que eso era una cosa normal porque estaba haciendo deberes y luego pues miraba cosas de fútbol y de no sé qué. Yo creo que con estas cosas hay que tener mucho cuidado. Es decir, un chaval que se aísla de su contexto, o una chica que se aísla de su contexto y se aísla también de su familia, no molesta, pero hay que tener mucho cuidado. Es decir, no es tanto un problema de vigilancia-control desde mi punto de vista, sino es un problema de mantener relación, de hablar mucho, de escuchar también mucho y de mantener ese tipo de relaciones que muchas veces tanto a los adultos como a los no adultos, el mismo contexto, es decir, el mismo entorno digital nos lo impide, porque no es que los adultos no tengan ese entorno digital, también lo tienen. Y a lo mejor ese momento que podrían estar charlando con sus hijos, pues están mirando una serie en la tele o están mirando un partido o tal, y no lo están haciendo grupalmente, que podría ser una solución, y comentando, sino que, bueno, cada uno tiene una tele, cada uno mira lo suyo, bueno, este tipo de cosas que nos están pasando en las sociedades posmodernas y que forma parte del problema, ¿no? Cierto, muy bien. Pues, ¿crees que hemos acabado con estos temas? Sí, porque me estás metiendo prisa. No, En todo caso. siento prisa, tú mismo me No, lo. en todo caso, bueno, podemos hablar en otro momento porque, bueno, ese proyecto de ley va a aparecer, vamos a ver las reacciones, porque evidentemente aquí no solamente estamos ante temas ideológicos, ¿no? Yo Sí. también sé que hay profesorado que dice que no hay que prohibir, que tal, que se puede utilizar, tal, sino que estamos ante un problema de un importante negocio. Si ahora en la mayoría de los países occidentales
no se deja entrar a los alumnos en las escuelas con el teléfono y solo lo pueden utilizar fuera, pues evidentemente eso va a significar un bajón. Si además hay determinados controles, eso a determinada gente que vive de la publicidad que tiene junto a sus TikToks, junto a sus youtubers, etcétera, pues también va a afectar. Y claro, y nos encontramos también con las grandes corporaciones, ¿eh? Es decir, que aquí estamos ante un tema bastante más complejo que si estoy en contra o a favor de que no puedan llevar móviles a las escuelas, ¿no? O que no es lógico que tengan móvil, excepto en determinadas circunstancias, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Yo conozco niñas y niños que salen del colegio y lo primero que hacen antes casi de saludar al abuelo o al papi es enchufar el teléfono y empezar a mirar lo que hay y después no les hables en un rato porque es como si no existieran. Eso sucede y lo estamos viviendo, pero no con uno o dos. Es decir, hay salidas de colegio que ves a un montón de chavales que ya salen mirando el chisme y ya no te digo en los adolescentes, ¿no? También en los adultos, pero estamos hablando de bueno. Bueno, es evidente que esos mecanismos son muy válidos para determinadas cosas y en cambio está claro que también fomentan el aislarnos y el individualismo, tanto en los adolescentes como en los adultos, ¿no? Y bueno, y habrá un tiempo en que habrá que entrar en otros elementos que también hay familias que consideran que con eso no es suficiente y entonces las criaturas llevan un reloj geolocalizador que además recibe las llamadas y que además recibe los WhatsApps y este tipo de cosas. Es decir, que claro, el sistema capitalista se inventa todo lo que tú quieras comprarle y si no te crea la necesidad, ¿no? para que se lo compre. El tema es si eso es sano y desde un punto de vista ético y de la creación de una persona con personalidad propia, con elementos críticos, etcétera, o no. Y por tanto, bueno, en la edad adulta tenemos más dificultades para que eso pueda ser así, pero hay otras edades donde yo creo que es importante, ¿no? Y por eso es bueno que no sean solamente, yo creo que las instituciones en estos momentos van un poco a remolque, ¿no? Por eso he empezado diciendo que conozco experiencias de asociaciones de familias y tal que han sido las que han iniciado el proceso, ¿no? Y las que han presionado sobre las instituciones escolares para que eso se cambiara, para que esas medidas se tomaran, bueno, para que se cambien los tipos de juegos dentro de los centros, etcétera, etcétera, ¿no? Hay cantidad de elementos a hacer que no es volver al mundo viejuno necesariamente, pero sí es cambiar es un poco ese tipo, lo que nos está pasando en estos momentos. Es decir, que no puedas tener una conversación con alguien de una determinada edad, de vez en cuando también te pasa con adultos porque están mirando su móvil, porque es más importante un like que les acaba de entrar que lo que está pasando allí al lado, que es una cosa mucho más interesante, más fresca, más natural, etcétera, ¿no? Eso es así. Sí, señor. Creo que de estos temas tendremos que hablar más y seguir como evoluciona, porque claro, no te das cuenta quizás hasta que tienes a tu lado personas o personitas o gente que dices, joder, pues esto que oía yo hablar de lejos que sucedía, fíjate tú hasta qué extremos puede llegar, ¿no? Vale. Sí, para cerrar, si quieres, mira, Australia ya ha prohibido los móviles en los centros hasta los 16 años y Francia y Noruega. Quiere decir prohibido encenderlos. Entran. ¿O qué? Bueno, no sé exactamente cómo es, sé el genérico, que no se encienden dentro, ni en los patios, ni en nada. Bueno, profes, que ahora no estoy en clases, que ahora no sé qué, no, nada.
Entonces, prohibir que los tengan porque a lo mejor a la salida conecten y tal, pues eso ya me imagino que es una cuestión que queda para los padres y madres y demás, ¿no? Y sobre todo, como en el caso que tú explicas, si además va alguien a recogerles. Pero vamos, son estados, bueno, que no, Australia, Francia, Noruega, bueno, que supongo que lo han estado trabajando durante bastante tiempo para llegar a esta conclusión. Vale, vamos a poner aquí un poco de música, ¿eh? Ujú. Aunque separemos ya tarde de otro tema que vamos a tratar. Nos quedan 7 o 8 minutos, como mucho. Vale. Ujú. Me has dicho que en Argentina Sí. han derribado, han tirado, han roto la estatua de Osvaldo Bayer. Vaya. Sí. Ujú. Antes nos tendrías que contar a la gente que no sabe quién es este o quién era este señor, Sí. que, quién era y por qué y qué se cree y qué ha pasado, qué ha hecho Milei, etcétera. Todo eso en 5 minutos. Vale. A ver, Vale. 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 Pues Osvaldo Bayer se autodefinía a sí mismo como anarquista y pacifista a ultranza. Eh, Fue historiador, periodista, escritor, profesor, sindicalista, autor de guiones de cine. Eh, Se negó a la instrucción militar cuando en Argentina y en aquella época, cuando, bueno, primero decir que nació en 1918, si no me equivoco, y murió, perdón, 1927 y murió en 2018. Eh, bueno, fue uno de los primeros que en Argentina se negó a la instrucción militar y estuvo arrestado durante bastante tiempo. mm, Salió para estudiar en Alemania historia, luego volvió, trabajó en varios periódicos, Noticias Gráficas, Clarín, La Chispa, etcétera. Se exilió en la etapa de Isabel Perón. Fue amenazado por la AAA, por sus artículos, por sus escritos, por sus investigaciones. Y entre sus libros, los más interesantes son Los Vengadores de la Patagonia, luego convertido en La Patagonia Rebelde, sobre la que ha hecho cuatro tomos, siguiendo con las investigaciones. Los anarquistas expropiadores y otros ensayos, que se refiere a la estancia en Argentina de García Oliver, Durruti y demás, o otro sobre el fútbol argentino, para que veáis que era, aparte de esto, pues era amante del fútbol y de los gatos también. Es un personaje clave en los movimientos sindicales y sociales de Argentina. Hizo 2 guiones de cine muy reconocidos con premios, el de la película La Patagonia Rebelde y el de otra que tiene un nombre que no sé si voy a pronunciar bien, que está en patagónico, vamos, en el idioma original, que se llama Auca Liwen. Él vivió un tiempo porque trasladaron a su padre de pequeño a la zona de la Patagonia desde donde había nacido y desde ese momento una de sus máximas fue defender a los pueblos, a los pocos pueblos originarios que aún quedan en Argentina y que fundamentalmente están en la Patagonia, ¿no? De eso va el tema de la Patagonia Rebelde en buena medida, es decir, cómo allí en los años 20-21 la Federación Obrera Regional Argentina, la FORA, de tendencia anarcosindicalista o sindicalista revolucionaria en ese momento, organiza a los peones para que reivindiquen, los peones que casi en su mayoría son indígenas, para que reivindiquen ante los grandes propietarios. Y entonces ahí hubo una matanza brutal que, bueno, sí. pues como otras matanzas, no solamente fue una matanza que tenía un claro contenido de clase, pero que tenía también un claro contenido racista, ¿no? Es un tipo tremendamente divertido que yo aconsejo que leáis.
Podéis encontrar cosas de él en YouTube porque por suerte pues tuvo tiempo a decir cosas en YouTube, y si entráis y buscáis Osvaldo Bayer lo vais a encontrar. Eh, fue proclamado doctor honoris causa de varias universidades argentinas como Buenos Aires, Córdoba, Quilmes, etcétera, pero también porque él llegó a decir en un momento dado que la Patagonia chilena y la Patagonia argentina eran el mismo país. Fue declarado persona non grata por el Senado argentino en la etapa de Menem, ¿no? Tiene varias bibliotecas populares a su nombre, y dentro de eso, en el 2023, a la entrada de la Patagonia, ¿no? Viniendo desde el norte de Argentina, en la provincia de Santa Cruz, en una localidad que se llama Río Gallegos, se le hizo un monumento, ¿no? Se hizo un monumento en el que había una frase larga que ponía: bienvenido, usted está ingresando a la tierra de la Patagonia rebelde. Luego estaba su imagen y ponía Osvaldo Bayer, 1927-2018. Bien, hasta aquí todo bastante correcto, pero el señor Milei, que dice que él quiere que la historia de Argentina sea una historia completa y no solamente se explique lo malo que fueron las dictaduras militares y todo esto, pues de manera artera, porque además él dice que no lo ha hecho él, el martes de la semana pasada lo que aquí es tráfico y allí es viabilidad, pues decidió tirar abajo este monumento. Podéis encontrar fotos sobre el monumento y sobre la carretera y sobre todo lo demás, donde se ve claramente es una carretera recta y el monumento está apartado de la vía de la carretera pues varios metros, y donde se ve claramente que no dificulta la visibilidad, ¿no? Es decir, la estatua o el recuerdo. Sí, la estatua digamos, para que os hagáis una idea, la parte baja es algo hecho a base de ladrillo y tal, y luego con cal, y ahí es donde está la explicación esa larga de: está usted ingresando a la tierra de la Patagonia rebelde. Y luego un escultor le había hecho, pero de manera muy fina, digamos, no tridimensional, una figura bastante grande, digamos, que se reconocía que era él. Vale, es decir, lo que te quería preguntar es que no ha sido un grupo extraño. No, esto ha sido el Estado, clarísimamente. Claro, ha No, sido sí. Sí. Lo que pasa es que Milei en este caso se ha tapado bajo la manta, ¿no? Y aparentemente él no tiene nada o no tendría nada que ver, porque ha sido como si aquí la Dirección General de Tráfico hubiera decidido, y de hecho el responsable lo está explicando así, ¿no? Es que esto lo quitamos, igual que si encontráramos un anuncio que dificulta la visibilidad y tal, ¿no? Y no, nosotros ya pusimos un anuncio, no se sabe dónde, a ver quién era el propietario, porque si aparecía el propietario, entonces estábamos dispuestos a quitarlo de ahí y a retirarlo, ¿no? Bueno, nada de eso parece ser cierto, porque hasta el intendente de esa provincia ha elevado una queja formal al gobierno central, ¿no? Evidentemente, como os podéis imaginar, todos los movimientos sindicales, sociales, de defensa de derechos humanos, etcétera, etcétera. Pues bueno, eso es una de las maneras que tiene Milei de eso, ¿no? De hacer una historia completa de Argentina. Es decir, pues por si alguien pasa por allí y se pregunta: ¿y este quién era? Y eso de la Patagonia rebelde, ¿qué quiere decir? Pues ya está, pues ya lo hemos eliminado, y aquí se acabó la historia completa de Argentina, ¿no? Entonces, me parecía importante, porque había pasado esta misma semana, el hablarlo aquí, el reconocer a Osvaldo Bayer, que desde luego fue un personaje muy brillante, y que sus escritos fueron geniales.
Y luego ya digo, si podéis encontrar por ahí por YouTube alguna entrevista o alguna cosa, veréis su capacidad intelectual y su capacidad crítica y al mismo tiempo su interesante sentido del humor, ¿no? Muy bien, Emily. Pues aquí lo dejamos con esa triste información, pero que ahí Sí, así es. nos dejamos. Es lo que tiene, ¿no? Es lo Sí, que tienen los libertarios tirando las estatuas de los verdaderamente libertarios. sí, qué casualidad, ¿no? Porque Qué casualidad. vamos a entrar ahora porque nos enrollaríamos, porque a los auténticos se les quita de en medio y después se pilla la denominación. Bueno, Ajá. la próxima Pues muy semana bien. podemos hablar si no pasa nada, ¿de acuerdo, Emily? De acuerdo. Venga, cuidaros mucho. Mucha Salud. salud.